que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte.
Lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de volver a estar con ustedes, familia de Centro Cristiano Restauración. Este día me toca compartir y seguir hablando del tema de hacer discípulos. ¿Sale? Vamos a aprender un poquito y me gustaría que me acompañaran con la cita bíblica de Marcos, ¿verdad? Capítulo 28, y vamos a leer el versículo 19 y 20. Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es una hermosa cita, ¿verdad? Y es un mandato, es una gran comisión que Dios da a todos nosotros de hacer discípulos. Pero yo preguntaría, ¿qué es hacer discípulos? Un discípulo es un alumno, un discípulo es un aprendiz de algún maestro, ¿verdad? Y nosotros hemos visto y hemos leído y hemos estudiado que Jesús hizo discípulos cuando estuvo aquí en la tierra. Llamó a los apóstoles y les enseñó durante 3 años, ¿verdad? Cómo era andar en el Espíritu, cómo era caminar en el Espíritu. Y al final de sus tiempos de Jesús aquí en la tierra les dijo: cosas mayores de las que yo he hecho, ustedes harán en mi nombre, le dijo a sus discípulos. ¡Wow! Pero los discípulos aprendieron, observaron, miraron cómo Jesús hablaba, cómo Jesús oraba, cómo Jesús se apartaba para orar, cómo Jesús ministraba al pueblo, cómo la gente le buscaba, cómo él tenía que cuando compartía la palabra y hablaba la palabra, cómo la gente lo buscaba y se le acercaba. Yo miro muchas escenas en las que Jesús se tenía que poner en una barca y tenía que apartarse de la orilla para que la gente no la apachurrara, y miro que se reunían a veces más de 5,000 personas a escucharle hablar. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? Y para nosotros es un ejemplo y es la guianza que todos nosotros tenemos para aprender a ser discípulos. Pero a mí me gustaría enfocarme en esta enseñanza a través de, primero tendríamos que saber cuáles son las características de un discípulo, ¿verdad? Y me gustaría mencionarles muchas de ellas. Vamos a enumerarlas y les voy a poner la número 1, que todos los discípulos tienen que aprender
a ser soldados experimentados. Para que tú puedas ser una persona que haga discípulos, tienes que tener estas características como discípulo de Cristo, ¿verdad? Y una de ellas es que una persona que pueda tener la habilidad de hacer discípulos debe de ser una persona que es un soldado experimentado, un soldado en batalla. Y si nosotros leyéramos el libro de Números del capítulo 31, del 27 al 31, descubriríamos cómo eran esos hombres de guerra del Antiguo Testamento, cómo tenían que ser obedientes a lo que Dios les decía. Claro que en este tiempo no tenemos esas guerras que existían en el Antiguo Testamento, pero tenemos otras muchísimo más tremendas que atacan a la iglesia, que atacan al pueblo de Dios, que atacan a los seres humanos, ¿verdad? Tenemos medios de comunicación contaminados, etc. Y un discipulador, un hombre que discipula gente para que sirva a Cristo, para que siga a Cristo y para que ame a Cristo, tiene que ser un hombre experimentado en guerra, saber de guerra espiritual. También tiene que saber cuidar los asuntos de Dios, tiene que estar enterado de lo que Dios quiere hacer cada día, ¿verdad? Es alguien que se sabe poner a la brecha por otros, que está dispuesto a ponerse a la brecha. Tú tendrías que saber también qué es estar a la brecha, qué es ponerte a la brecha, cómo te puedes poner a la brecha, ¿verdad? Lo podemos checar en Ezequiel 22:30, ¿verdad? Y una persona que tiene encomienda de ir a ser discípulos es una persona que debe aprender a ponerse a la brecha. También es una persona que sabe obedecer a Dios a la primera. Es un hombre que debe de tener el temor de Dios en su corazón y en todos los días de su vida. Es un hombre que debe de ser fiel, totalmente fiel a Dios. Es un hombre que debe buscar con toda sinceridad a Dios, sin ninguna pretensión para sí mismo, sino la única pretensión al buscar a Dios es que Él sea glorificado, que Él sea conocido, que Él sea amado, que Él sea seguido. Y en el entendido de que no van a ser nunca discípulos nuestros, sino siempre serán discípulos de Jesús, discípulos de Jehová, nunca nuestros. El que también un buen discipulador es una persona que tiene hambre y sed de justicia. Eso lo podríamos leer y mirar en Mateo 5:6. Son los buenos discipuladores, o un buen discípulo también son la sal del mundo. Tendríamos que enseñarles a ser la sal del mundo. ¿Y cómo es ser la sal del mundo? Pues es una persona que le enseña a disfrutar cada momento, a disfrutar el servir a Dios, a hacerlo con mucha pasión. Es el que hace que en un lugar se aproveche cada instante, cada segundo que se respire, que se vive, ¿no? Es una persona que le pone sabor a la vida, ¿verdad? Y también ser un discípulo es estar dispuesto a ser postrero, a siempre dejar que los demás avancen y tú que te quedes para atrásito, ¿verdad? Si leyéramos Marcos 9:35, me gustaría que me acompañaran. Marcos 9:35 dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿A quién les estaba enseñando esto Jesús? A sus discípulos. ¿Qué les estaba diciendo? Que si alguien quería ser el primero, tendría que aprender a ser el último. Tenía que aprender a ceder su lugar. Tenía que aprender a posponer sus asuntos personales para que sean otros los que avancen y crezcan antes que tú, ¿verdad? Y un hombre o mujer que está dispuesto a ser discípulos y a ser obediente a ese mandamiento es un hombre que tiene que estar dispuesto a quedar en segundo término y dejar que otras personas sean las que hagan la obra, otras personas sean las que compartan de Cristo, enseñar a tus discípulos o a los discípulos de Jesús a hacerlo, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué tremendo también es eso! Después, un buen discipulador y un buen discípulo es el que aprende a morir a sí mismo cada día, el que está dispuesto a morir a tus deseos, a morir a tus planes, a detenerte, a renunciar a ellos, ¿verdad? Eso lo podríamos checar en 1 Corintios 15:31. También un buen discipulador y un buen discípulo es el que aprende a amar a los que le causan aflicción y el que considera mejores a los demás que a sí mismo. Ese es otro punto o característica de un buen discipulador, de un discípulo que sabe hacer discípulos para Cristo, ¿verdad?
Y además es un hombre o una mujer que estuvieran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¡Wow! No solamente llenos de conocimiento de la palabra de Dios o de la letra de Dios, sino del conocimiento de la voluntad de Dios. Él es un hombre o una mujer que tiene que estar conectado y aprender y a tener sus sentidos y su discernimiento bien despierto a lo que Dios quiere hacer cada mañana, a lo que Dios quiere hacer con su vida cada día, ¿verdad? Es un hombre o una mujer, un buen discípulo o un discipulador que guarda las escrituras en su corazón, que retiene la fe, que sabe resistir al diablo, que sabe que hay un costo que pagar, ¿verdad?, para ser discípulo, porque tendrá que dejar su casa, su vida, su familia muchas veces por servir a Cristo. Tendrá que dejar a veces comidas, tendrá que dejar a veces planes familiares, porque habrá alguien que necesite de Cristo y te tengas que detener y hacer lo que Dios te mande, ¿verdad? Un discípulo y un discipulador son para siempre. Son hombres y mujeres que Dios va preparando, como lo hizo con sus apóstoles, que fueron varios años en los que estuvo Jesús con ellos para que aprendieran y después los dejó, los envió. Yo creo que todos nosotros estamos en ese proceso. Yo estoy en ese proceso todavía de seguir aprendiendo y aprendiendo. Mas sé que un día, como dicen las Escrituras, será otro el que me ciña y me mandará a donde yo no quiera, ¿verdad? Bueno, y para concluir, yo me gustaría que me acompañaran en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 19. Antes de empezar a leerlo, una de las ingredientes principales para que tú puedas hacer discípulos es que tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y lo miramos en esta enseñanza. Vamos a leerla juntos. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Tú te has hecho esa pregunta? ¿Verdad? Sigamos leyendo. Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Después volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió y le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: pastorea mis ovejas. Y después le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Lo sabes y sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¡Wow! Yo creo que cuando Jesús te pregunta que si le amas, debe de ser algo que redarguye tu corazón, ¿verdad? Y examina tu corazón. Y como que Dios prueba tu corazón. Jesús se lo preguntó 3 veces a Pedro, al apóstol Pedro. Le preguntó 3 veces. Él quería estar seguro que podía dejar el corazón de sus ovejas en manos de Pedro. Y preguntarle 3 veces: ¿me amas? Y si nosotros sabemos que Jesús sabe nuestro corazón y que conoce nuestro corazón y que te preguntara 3 veces, es que a lo mejor tiene alguna pequeña duda de que tú le amas al 100%. A lo mejor estás entretenido con tu trabajo, con tu familia, y tienes en tu corazón en primer lugar o en el mismo nivel otras prioridades, ¿verdad? Y ser una persona que hace discípulos, ser una persona que guía a otros a conocer a Jesús, a amar a Dios, a acercarse a Él, a conocer las Escrituras y a volverse un discípulo y discipulador de Cristo, no es algo que se hace de la noche a la mañana, lo sabemos, ¿verdad? Pero uno de los ingredientes principales de una persona que discipula es que ama al Señor por sobre todas las cosas. Y después
Dios le contestó, sigamos leyendo, y dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no querías, a donde no quisieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de ser de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. ¡Wow! Lo impresionante de este siguiente versículo 18 es que este discípulo alzó sus manos y dijo, simplemente estuvo dispuesto a que sea Jesús el que lo guíe, Jesús el que lo envíe, y muchas veces a donde no Él quiere. Yo creo que todos estamos en un proceso de ser buenos discipuladores y de que a lo mejor muchos de nosotros estamos en la postura de ser discípulos. Y uno de los ingredientes principales y finales antes de que Dios te envíe a cuidar y apacentar ovejas y hablarles a otros de Él, y es que lo ames. Yo creo que una de las características principales de una persona que discipula es que la gente le busca, como pasaba con Jesús. Jesús no tenía que hacerse perifoneo ni volanteo. Va a estar en el parque fulano de tal, vayan todos. No necesitaba una cuadrilla de gente que fuese antes, como hacen hoy los políticos, para llenar un parque y después que el político hable. Jesús no usaba esas estrategias. Simplemente le buscaban. Y cómo se enteraban, cómo llegaban hacia Él, no lo sé. No lo dicen las Escrituras, pero yo sé que era el Espíritu Santo el que hacía que la gente se acercara a escuchar a Jesús. No eran pocos. En el tiempo de Jesús, donde las distancias eran enormes y los lugares eran muy amplios, que se convocara a más de 5,000 personas con hombres, mujeres y niños para escuchar a una persona hablar, así de sencillito no era fácil. Yo sé que cuando tú amas a Dios, una de las señales que ya estás empezando a ser una persona apta para discipular es que la gente te busca, que la gente va a querer buscarte porque sabe que va a encontrar contigo una dirección, una respuesta de parte de Dios, una palabra que viene de Dios. Una persona que hace discípulos y que viene de Dios es una persona que se le conoce por sus frutos. No hay nada más maravilloso que tú puedas traer cada domingo a gente nueva. Yo creo que aparte de las ofrendas y de las alabanzas hermosas que hacemos y de las ofrendas de alabanza y las ofrendas de bienes materiales y de tu trabajo y los frutos de tu esfuerzo laboral, no hay nada más hermoso, y creo que esto hace que el corazón de Dios se alegre, es que tú puedas traer cada domingo familias nuevas, familias que necesitan del amor de Dios. Yo te invito a que te atrevas a ser discípulos. Yo creo que en el camino a lo mejor tú dirás, no estoy preparado, todavía me falta, dijiste muchas características importantes y difíciles que no he podido cumplir, como a lo mejor no soy fiel al 100%, o a lo mejor todavía no sé ser la sal del mundo, o a lo mejor no obedezco al Señor al 100%, pero yo creo que Él mira el corazón de cada uno de nosotros, y Él en las Escrituras nos puso de ejemplo su vida misma, ¿verdad? Y debemos hacerlo. Una de las cosas que hace que todas las demás podamos cumplirlas al 100% es cuando amamos al Señor por encima de todas las cosas. Y entonces, mi recomendación para este día de enseñanza, para este día de aprendizaje familiar, es que te propongas hacer que otros amen a Jesús como tú lo amas, y que lo busquen como tú lo buscas, y que invites a más gente a venir los domingos a la iglesia. Me encantaría mirarte llegar a la iglesia con familias nuevas, con amigos nuevos, con compañeros de trabajo nuevos. Allá afuera hay muchísima gente que necesita un poco de amor, que necesita un poco de paz, y que tú y yo sabemos que ese amor y esa paz no se la vamos a dar nosotros, se la va a dar Él. Tú solo tráelos y deja que el Señor se encargue de lo demás.
Empieza a practicarlo, empieza a invitar a otros a que se acerquen a Jesús. Yo sé que muchas de estas características, muchos de estos puntos de un buen discipulador y de un buen discípulo se irán cumpliendo poquito a poquito en tu vida. Hay que hacerlo. Y también te aseguro que cada uno de nosotros escuchará a Jesús preguntarnos 3 veces: ¿me amas? Eso es todo. Buen día. Ayúdanos ahora a interceder por lo siguiente.